¿Qué fue eso que viste y nadie te creyó? ¿Escuchaste pasos detrás de ti? ¿O un grito que parecía venir de ningún lugar? Tal vez pensaste que era tu imaginación, pero ¿y si no lo era? Solo recuerda, no estamos solos. La leyenda de Toire no Hanako-san es una de las leyendas urbanas más famosas de Japón. En los años 50, una niña llamada Hanako asistía a una escuela primaria en Tokio. Un día, mientras se escondía en el baño, ocurrió un trágico accidente y perdió la vida. Desde entonces, se dice que su espíritu nunca abandonó la escuela. Lo que te voy a contar el día de hoy es la historia de alguien que jugó a invocar el espíritu de Hanako-san. Nunca me habían gustado las historias de fantasmas, pero después de lo que pasó con mi prima, dejé de volarme de ellas. Ella estudiaba en la secundaria de Japón. Cuando tenía 13 años, un viernes, después de que terminaron las clases, se quedó con 2 amigas para terminar un proyecto. Ya casi no quedaba nadie en el edificio. Mientras guardaban sus cosas, una de ellas dijo: ¿y si vamos al baño del 3er piso? Dicen que ahí está Hanako-san. Las 3 rieron. Pensaron que era una broma. Entraron al baño de damas. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de las lámparas. Mi prima recuerda que el aire se sentía mucho más frío de lo normal. Se acercaron al 3er cubículo. Una de las chicas respiró hondo y dio 3 golpes. Hanako-san, ¿estás ahí? No pasó nada. Las 3 comenzaron a reír. Entonces se escuchó una voz muy baja. Hi. Las risas desaparecieron. Mi prima pensó que era alguien escondido. Volvió a preguntar: Hanako-san. La voz respondió otra vez, un poco más cerca. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Una de las amigas intentó abrir el cubículo, pero la puerta no se movía. De repente, alguien golpeó desde adentro. Las 3 salieron corriendo. Cuando llegaron al pasillo, voltearon por un instante. Mi prima asegura que vio una niña de cabello negro, muy pálida, con un uniforme antiguo de color blanco y rojo. No caminaba, solo estaba parada en la entrada del baño, mirándolas. Nadie dijo una sola palabra, hasta que llegaron a la salida de la escuela. Al día siguiente, regresaron con un profesor para enseñarle el lugar. El baño estaba completamente vacío. No había nadie. Lo extraño fue que el profesor les dijo que ese cubículo lleva semanas fuera de servicio, porque la puerta estaba atorada y no podía cerrarse. Pero las 3 recordaban perfectamente haber visto la puerta cerrada la tarde anterior. Hasta hoy, mi prima evita entrar sola a un baño. Cada vez que escucha 3 golpes en una puerta, recuerda aquella voz que respondió del otro lado. Los niños enterrados vivos en la presa de San José. Esta historia está ubicada en San Luis Potosí, México. Se dice que miles de niños fueron enterrados vivos, porque según las creencias, los espíritus de estos alertarían a la ciudad cuando la presa estuviera a punto de reventar. La construcción de la presa inició en 1863 y terminó en 1907. Los ricos de la época pagaron a gente de recursos muy bajos para utilizar a sus hijos. Según la leyenda, el espíritu de los niños solo han llorado una vez, y fue el 14 de septiembre de 1933. Empezó una lluvia bastante fuerte, y el llanto de los niños enterrados se escuchó por todos lados. Nadie prestó atención al llanto, y el 15 de septiembre de ese mismo año, la presa reventó. No hay pruebas históricas de estos hechos. Hay quienes aseguran que cuando el lugar está completamente en silencio por la noche,
Se escuchan risas o llantos infantiles provenientes del agua o de los muros. ¿Quién anda ahí? El fantasma de la ópera. Antes de comenzar la historia, hay que saber que el Palacio Garnier, en París, es un teatro de ópera real, inaugurado en 1875. Es famoso por su enorme escenario, sus pasillos laberínticos y un lago subterráneo que realmente existe bajo el edificio. Desde hace más de un siglo, trabajadores y visitantes han contado historias sobre los ruidos inexplicables, sombras y una misteriosa presencia que parece recorrer el lugar cuando cae la noche. Fue esta atmósfera la que dio el origen a una de las leyendas más famosas de Francia, el fantasma de la ópera. Algunos creen que solo es una historia para asustar a los curiosos. Otros aseguran que cuando el teatro queda completamente vacío, todavía se puede escuchar música proveniente de los sótanos, como si alguien siguiera esperando entre las sombras. La ópera Garnier ya estaba cerrada. Los últimos músicos se habían ido y solo quedaban unos cuantos empleados apagando las luces. Entre ellos estaba Lucien, un joven tramoyista que llevaba apenas 2 semanas trabajando ahí. Desde el primer día le hicieron una advertencia: si alguna vez escuchas música cuando el teatro esté vacío, no la sigas. Él, muriéndose de risa, pensando que era una broma para asustar a los nuevos, sin tomarlo en cuenta, esbozó una sonrisa, pensando que era una broma para asustar a los nuevos. Aquella noche le tocó revisar los pasillos cercanos al escenario. Todo estaba en silencio, hasta que, de repente, escuchó una melodía de piano. Era hermosa, tan perfecta que parecía imposible que alguien la estuviera tocando. Lucien siguió el sonido, bajó las escaleras que nunca había visto. El aire se volvió frío y húmedo. Las paredes parecían más antiguas que el resto del edificio. La música se detuvo. Entonces escuchó una voz: "Vous arrivez en retard. Llegas tarde". No había nadie. Su linterna comenzó a parpadear. Frente a él apareció una puerta entreabierta. Detrás había una habitación cubierta de polvo. En el centro descansaba una silla y sobre ella una máscara blanca, como si alguien acabara de quitársela. Sintió que no estaba solo. Miró hacia el espejo de la habitación. Su reflejo estaba ahí, pero detrás de él había otro, un hombre muy alto, vestido completamente de negro, con una máscara blanca que ocultaba la mitad de su rostro. Lucien se dio la vuelta. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. El hombre seguía ahí, más cerca. Podía escuchar su respiración. Quiso correr. La puerta se cerró de golpe. Las luces se apagaron. En la oscuridad se oyó un susurro tan cerca de su oído que sintió un aliento helado. Este es mi teatro. Sí, mon teatro. A la mañana siguiente encontraron la linterna de Lucien en el suelo. Él nunca apareció. Los trabajadores registraron cada rincón de la ópera Garnier: los camerinos, los sótanos, los túneles, incluso el lago subterráneo oculto bajo el edificio. No encontraron absolutamente nada. Desde entonces, algunos empleados aseguran que, cuando el teatro queda completamente vacío, todavía se escucha un piano tocando, una melodía que no figura en ninguna partitura. Quienes siguen la música a veces regresan, pero nunca vuelven a ser los mismos. Otros simplemente no regresan. Antes de empezar, una aclaración importante. El skinwalker pertenece al folclore del pueblo navajo. No hay pruebas de que exista. Es una leyenda tradicional que forma parte de sus creencias.
Lo que a continuación te contaré es una narración basada en esa leyenda, contada como una historia de terror. Disfrútala. Aquella noche, la carretera estaba completamente vacía. No había postes de luz, no había casas, solo kilómetros y kilómetros de desierto, arbustos secos y montañas oscuras. 5 amigos regresaban de un viaje. Habían tomado un atajo por una carretera poco transitada de Utah, porque el GPS aseguraba que ahorrarían casi 1 hora. Al principio todo era normal: música, risas, conversaciones, hasta que el conductor frenó de golpe. ¿Vieron eso? Todos miraron hacia adelante. A unos 50 metros, justo en medio del camino, había un enorme coyote. Pero algo no estaba bien. Era demasiado grande, muchísimo más grande que cualquier coyote normal. Sus patas parecían demasiado largas, y lo peor, no tenía miedo del automóvil. Simplemente estaba ahí, inmóvil, observándolos. Los faros iluminaban sus ojos, no brillaban como los de un animal. Durante casi 1 minuto nadie habló. Finalmente el coyote caminó lentamente hacia un lado de la carretera y desapareció entre la oscuridad. «Qué raro», dijeron todos. El conductor siguió avanzando. 5 minutos después, una de las chicas volteó hacia la ventana y comenzó a temblar. «Está otra vez». Todos miraron. El mismo coyote corría junto al automóvil, no delante, sino a un lado, siguiendo exactamente a la misma velocidad del coche. Iban a más de 90 kilómetros por hora. Era imposible. El animal giró lentamente su cabeza y sonrió. No enseñó los dientes como un animal. Fue una sonrisa demasiado parecida a la de una persona. El conductor aceleró 120 kilómetros por hora, pero el coyote seguía ahí, como si no estuviera corriendo, como si simplemente flotara. De pronto desapareció. Todos respiraron aliviados, hasta que escucharon una voz. «¿Me ayudan?». Venía del desierto. Era la voz de una mujer. Lloraba. «Por favor, estoy perdida». Uno de los chicos quiso detenerse, pero el conductor recordó algo que su abuelo le había contado. Si escuchas una voz pidiendo ayuda en un lugar donde no debería haber nadie, no te detengas. Ellos siguieron conduciendo. La mujer siguió gritando cada vez más cerca. «No me dejen sola», exclamaba. Entonces ocurrió. La voz cambió. Ya no lloraba. Ahora imitaba perfectamente la voz de uno de los chicos que iba sentado atrás. «Oigan». Todos voltearon. Él seguía ahí sentado, pero al mismo tiempo su propia voz sonó fuera del automóvil, exclamando que abrieran la puerta. Dentro del coche nadie respiraba. La voz volvió exactamente igual. El mismo tono, la misma risa, las mismas palabras que él decía siempre. Uno de los amigos comenzó a llorar. No entendía cómo alguien podía copiar una voz con tanta perfección. El conductor pisó el acelerador a fondo. Entonces escucharon un golpe. Algo cayó sobre el techo del automóvil. Las láminas se hundieron, como si una persona hubiera aterrizado encima. Se escuchaban los pasos lentos, pesados, caminando de un extremo a otro del techo. Nadie se atrevía a mirar por la ventana. Los pasos se detuvieron justo encima de la conductora. El silencio abrumó la escena. Después, una mano apareció pegada al parabrisas. Era larga, demasiado larga, con los dedos finos y uñas negras. No parecía humana, pero tampoco parecía una pata de un animal. La mano desapareció y enseguida se escuchó una risa baja, muy ronca, como si saliera de alguien más, alguien que jamás hubiera aprendido a hablar correctamente. El automóvil llegó finalmente a una gasolinera iluminada. Entraron a toda velocidad. Los pasos cesaron. Salieron del carro corriendo. Miraron el techo. Había enormes abolladuras, como si algo muy pesado hubiera estado caminando sobre él. Pero no había huellas, solo una única marca. Como si saliera de alguien que jamás hubiera aprendido a hablar correctamente. El automóvil llegó finalmente a una gasolinera iluminada. Entraron a toda velocidad. Los pasos cesaron. Salieron corriendo del coche. Miraron el techo.
Había unas enormes abolladuras, como si algo muy pesado hubiera estado caminando sobre él. Pero no había huellas, solo una única marca. Parecía la huella de un coyote, aunque tenía 5 dedos, como una mano humana. Nunca volvieron a tomar esa carretera, y desde entonces, cuando alguno de ellos recibe llamadas de madrugada, a veces escucha la voz de un amigo diciendo: ¿me ayudas? Pero cuando revisa, ese amigo nunca llamó, y la llamada proviene de un número que no existe. ¿Alguna vez te ha pasado algo paranormal que hasta el día de hoy no has podido explicar? Si tienes una historia de terror que sea completamente real, envíame al correo que aparece en pantalla. Y recuerda, no estamos solos.